cómo me gusta esta sección. Me encanta. Llegó Fabricio Ballarini directamente de Madrid, acá a Buenos Aires. Y trajo, a ver si se ordena, porque tiene la agenda un poco desordenada. Agenda, me cuesta armar la agenda. Así que voy a intentar hacer una columna que cambie mi perspectiva y transforme un Fabricio completamente desordenado en una persona que tiene cierto orden, pero basado en evidencias científicas. Sabemos que a lo largo de nuestra vida nos vamos a plantear objetivos, ¿sí? O sea, objetivos que tienen que ver con algo muy simple, hacer más actividad física, no sé, tener algunos planes determinados. Y esos objetivos, en cierto modo, tienen que ver con motivaciones, ¿sí? Con ganas o deseos de hacerlo. ¿Por qué es fácil para nosotros plantearnos muchas metas y a veces es muy complicado cumplirlas? Es una gran pregunta que se hicieron psicólogos durante las últimas décadas. Esa fácil formulación de decir quiero ir para allá y después, bueno, vamos para allá, pero de golpe vas cambiando de rumbo y vas cambiando de cuestiones atencionales. Y en algún punto se cruzan esos desvíos atencionales con el orden. Porque básicamente no tenemos la capacidad de retener muchas cosas al mismo tiempo. No tenemos la capacidad de tener en nuestra cabeza miles de opciones distintas. Es mucho más práctico y menos agotador enfocarse en determinadas tareas y poder cumplirlas. Por eso el orden ayuda a bajar esos niveles de decisiones complejas, de no saber qué hacer, de estar dudando si tengo que ir para un lado o para el otro, o si tengo que estar recordando qué decisión tomé ayer para volver a repetirla. Pero viste que hay personas que son ordenadas dentro de su lío que tiene. Entras a un escritorio y es un bolonqui infernal, yo no sé cómo hace. Yo digo eso. Me estás hablando de mi vida, ¿sí? Básicamente. Porque lo que yo planteo cuando alguien me dice vivís en un lío total, yo digo, bueno, yo en mi lío, yo me entiendo y yo estoy organizado aunque no te des cuenta. Lo cual es completamente falso, ¿sí? Claro. Es una defensa. ¿Por qué? Ah, me mataste eso. Es porque es una defensa que hago porque el orden, o sea, ayuda a tratar de tener determinadas cuestiones cerca, a mano. Cuando vos tenés de un lado, no sé, cuando un médico en una cirugía tiene siempre de forma mecánica que le van a dar un instrumento que lo larga con otra mano, claro, empieza a automatizar un montón de procesos. Entonces no tiene que estar prestando atención en cómo hacerlo, porque lo tiene automatizado. Si la palanca de cambio del auto está en el mismo lugar, bueno, ¿qué pasa si te la van cambiando de lugar? Tendrías que estar atento a dónde poner. Es verdad. Entonces, digo, cuando uno automatiza cosas y la pava siempre está en el mismo lugar y la maceta está en el mismo lugar y yo saco al pasear el perro a una determinada hora, no tengo que estar analizando si lo que estoy haciendo está bien, está mal. Es verdad, o sea, eso. Automatizar nuestra vida nos baja los niveles de estrés. Entonces, plantear rutinas desde las conductas que tienen que ver con los días de la semana, hay muchas personas que lo hacen y les sirve muchísimo, es hasta tener pensado qué día, cómo tal cosa y repetirlo semana tras semana. Lo que decís es muy importante, la planificación. La planificación. Planificar. Joaquín siempre habla de cómo debemos planificar las comidas, qué debemos comer, y a planificar la semana. Es verdad eso. Y te tranquiliza porque todos los lunes comes milanesas. Y bueno, ahí es variado. Capaz que lo haces de forma random, azarosa, porque sí, y lo haces con la misma frecuencia. Pero ¿cuál es la ventaja de la planificación? Es que no tengo que estar evaluando a la tarde qué voy a comer, qué mezclo. Ya lo sé hacer, lo tengo planificado, lo puedo congelar, lo tengo guardado, sé hacer las compras. La planificación ayuda a disminuir los problemas que nos generan las opciones múltiples, ¿sí? No tenemos, repito, la capacidad de tener en la cabeza muchísimas tareas. Por ejemplo, si uno está caminando por la calle y se acuerda que tiene que llamar a tal persona, si no la llama en el momento, ¿qué tiene que hacer? Tiene que retenerlo en la cabeza hasta llegar a un lugar donde se va a sentar, sea una oficina, en tu casa, en el almacén. Cuando llegas, empezás a hacer otras cosas y te olvidaste de retener que tenés que llamar al tío Alberto. Por lo cual, digo, escribir tengo que llamar a tal persona y guardártelo en un bolsillo te va a ayudar a liberar lo que se llama carga mental
de sostener esa información muchísimo tiempo. Por eso la ciencia habla en los últimos años, sobre todo la neurociencia, de cuáles son los beneficios del orden, de la planificación. Y te voy a tirar dos muy simples. Uno que yo lo hago y me ayuda muchísimo y es muy fácil, y una versión recontra mejorada que acabo de descubrir en estos días leyendo un par de papers. La versión tradicional es decir, bueno, durante el día tener conciencia de que uno, como se conoce y sabe que se cansa y sabe que hace determinadas tareas, decir, bueno, durante el día yo voy a hacer estas cosas. Voy a asignarle energía a estas tareas. Porque si uno no lo hace y uno no lo planifica, puede ser que tenga en una fantasía hacer muchísimas cosas y llega al final del día diciendo, che, no pude llegar. O sea, ponerte expectativas razonables. Razonables. Si son mínimas, mejor. Si te queda tiempo libre, mejor. Y armar prioridades. Esto lo tengo que hacer sí o sí. Y en el momento que lo haces, por más simple que sea, tacharlo de esa lista. Cuando digo tacharlo de esa lista, no digo una lista mental. Digo, me levanto a la mañana y tengo que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando hago 1, tacho. Cuando hago 2, tacho. Es fantástico. El proceso de tachar hace que uno, primero, cuando escribe la lista, se plantea objetivos. Cuando se plantea objetivos, se motiva a cumplirlos. Y cuando los tacha, esa motivación se transforma en felicidad. Lo pude hacer. Puedes repetir porque es fantástico. Yo soy muy rutinario, extremadamente rutinario y muy ordenado. O sea, a diferencia tuya, soy rutinario y ordenado. Los 3 pasos que diste, escribir. Primero, tener una libreta, un cuaderno, un papel, levantarse y decir, bueno, voy a hacer como mínimo estas prioridades. Las prioridades las marca uno. Puede ser ir a comprar, sacar al perro, hacer determinadas tareas, llamar a tal persona. En el momento que vos te planteas esas prioridades, tenés una motivación. La motivación es cumplirlas, tenés un objetivo. Cuando las vas cumpliendo, te acercás al cuaderno y las tachás. Con ganas, con un fibrón, le das un tilde. Que el cerebro sepa que lo pudiste cumplir genera un refuerzo positivo, de hecho, de la base del cerebro, que libera ciertos neurotransmisores que te dan felicidad. Es como cuando alguien te decía, bien hecho, ¿eh? Qué bien que lo hiciste. Bueno, te lo autodecís. Qué bien, Fabricio, lo pudiste hacer. Eso todos los días, planificar y tachar. ¿Y cuál es el método que descubrí que para mí es una versión mejorada de eso? Lo que plantean algunas investigaciones es que las personas se hagan fichas. Fichas. O las fichas viejas, o ir a la librería, o armárselas en su casa. Cuadraditos de papel. ¿Cuál es la ventaja de la ficha, de un cuadrado de papel? Que durante tu día, ese orden de prioridades de la lista puede alterarse. En la ficha lo que haces es lo corres de lugar. Y que durante la semana te des cuenta que esa ficha la vas repitiendo. Sacar al perro, sacar al perro, sacar al perro en ese horario. Así que lo que plantean estas personas es hacerse un fichero. Me encanta. O pegarse papelitos en la heladera. Sí. O Claro. escribirlo en un pizarrón y pegarlo e ir moviéndolo. Eso nivela esa necesidad nuestra de hacer determinadas tareas, nos acomoda y nos baja los niveles de estrés. Vos tenés la computadora y tenés carpetas en la computadora. Tal cual. Y la misma carpeta la tenés en el mismo lugar. Cuando la cambiás de lugar ya te molesta que no esté. A mí me sí. pasa eso. Yo tengo una carpeta que dice médico de familia y esa carpeta tiene que estar ahí. Tengo otra carpeta que dice pequeños, grandes cambios y tiene que estar ahí. Tal cual. Si te lo ¿Entendés? mueven, hay Sí, desorden sí. mental. Y entro a la carpeta y tengo carpetitas. Es un poco el tema de la ficha, ¿no? La realidad es así. Sí, lo que plantean nuestros investigadores es que intentemos dejar lo virtual de lado. Porque esas Está carpetas... bueno. Y escribir a mano. Claro. Y escribir a mano. El escribir a mano refuerza el mensaje y también la acción de tachar o de pasar la ficha es un refuerzo positivo mucho más estimulante que una carpeta. ¿Por qué? Porque las carpetas son todas iguales y Es puede verdad. ser que no lo puedas retener. Es verdad. Entonces la cuestión manual de escribir, de decirlo, de planificar nos ayuda muchísimo y esto puede servir a cualquier edad. Vos sabés que yo tenía un jefe de servicio que se llamaba Fernando Adaro, que agarraba un papel todas las semanas, lo doblaba en 5 y era un día de la semana, ¿no?
Y ya lo anotaba y lo tenía en el papelito. Claro, el lunes lo tenía impecable. Cuando llegaba el viernes sacaba el papelito y era todo el papelito todo estrujado. Pero era muy interesante cómo lo manejaba. Yo creo que el orden, y esto que termino, Giselle, no me mates, el orden es fundamental. Estar ordenado, a mí me pasa. Yo entraba... Bueno, a una habitación de mi casa y era un bolón que yo decía, ¿cómo tiene esta chica todo? Y se ordena, y estaba todo ordenado, y le salía perfecto. Y pues salía perfecto. Sí, las rutinas en determinados momentos de la vida, en determinadas situaciones, nos hacen estar en automático. Y estar en automático en muchas situaciones es bueno, porque no tenés que estar preocupado en las cuestiones que todos los días se vuelven una y otra vez en las mismas situaciones. Yo el tema de la rutina a mí me parece muy importante. Por ejemplo, para la medicación, si vos tomás la medicación a las 7 de la mañana, la vas a tomar una semana, 2 semanas, y a la cuarta se automatiza esa sensación y la tomás. La agarrás y la tomás. Es automático. Lo mismo pasa con la actividad física. Si vos sabés que la actividad física la haces a las 3 de la tarde o a la 1 del mediodía, cuando salís de un trabajo y pasás a otro, el día que no lo haces, te sentís mal. Y si vos sabés que el salero en bajo en sodio lo tenés en tal lugar, lo vas a ir a buscar a ese lugar. Te estoy dando pautas de orden de pequeños cambios, ¿no? Tal de cual. pequeños cambios. Cosas que te pueden ayudar. Poner, en lo que me decía Analía, que está buenísimo, es poner stickers, papelitos, que en este cajón están tales cosas, en este cajón están las otras. Tal Que cual. las alacenas, siempre pongas en las alacenas las mismas cosas, te hace no pensar en actividades rutinarias y te hace concentrarse y poner foco en otras cuestiones que son bastante más importantes. Estimado Fabricio Ballarini, un placer. Igualmente, Mil doctor. gracias. Hay que ordenarse un poco más, ¿no? Frase de Vero.